Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a esta segunda ronda de ponencias de universidades hermanas invitadas. Les cuento que estamos con Víctor Fine-Silver Reyes, quien es académico de la Universidad de Chile, doctor en tecnología y cineasta. Él ha dirigido investigaciones que vinculan el cine, la sociología, la computación y las neurociencias, analizando el cine 3D, la realidad virtual y videojuegos con un enfoque transdisciplinar. Actualmente, Víctor, como director de XR Labs, que es un laboratorio transdisciplinar de realidad virtual, videojuegos y tecnologías emergentes, estudia la percepción y el comportamiento social de usuarios en ambientes inmersivos en uso de eye tracking, narrativas de videojuegos en realidad virtual y desarrollo de prototipos interactivos para investigación. En el ámbito docente, actualmente está recabando datos para evaluar el uso de metaversos para la interacción remota con fines educativos. Así que Víctor hoy día nos acompaña con su presentación muy interesante sobre realidad virtual, realidad extendida y transdisciplina. Ya, Víctor, te dejo por favor para que nos deleites con tu presentación. Muchas gracias, Rocío. Bueno, quiero saludar a Ana María, a Nicole, a Paula, Diana, Carlos, Diego, Federico, Renato, Chloé, Jorge, Alejandra, Camilo y Ana Loreto. Me gustaría poder saludarlos, pero será por chat, supongo, ¿no? No, estamos, voy a poner entonces en pantalla completa la presentación y me siento, como les decía Rocío, como en plena pandemia, esto de hablar y no, por lo menos, hola Paula, hola Ana Loreto, hola Diana, gracias por responder, le da un poco de, disminuye la soledad de la presentación. Bien, pues me presento, mi nombre es Víctor Fine-Silver, yo soy académico en la Escuela de Cine de la Universidad de Chile, y es ahí donde formamos este laboratorio de realidad extendida o XR Labs, y como lo dice la bajada, es un laboratorio que tiene su sello en la transdisciplina y que aborda la realidad extendida en su conjunto, y nosotros funcionamos de manera situada en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, pero colaboramos con académicas y académicos de distintas disciplinas y facultades de la universidad, ¿ya? El objetivo de este laboratorio es abordar la realidad extendida desde una perspectiva transdisciplinar, de ahí el título. Luego, este laboratorio, entonces, como vengo diciendo, surge de la inquietud de investigación. En el caso mío, yo llevo por lo menos unos 10 años investigando todo lo que es la forma en que la imagen 2D, 3D transforma la representación de los objetos, y naturalmente, relacionado con el cine, en algún momento se produjo una migración de mucha gente que trabajaba en cine 3D hacia la realidad extendida. Entonces, la perspectiva de la cual yo personalmente les voy a hablar no es desde la ingeniería de la computación, sino que desde el cine, los lenguajes audiovisuales, dialogando por un lado con las tecnologías emergentes y pensando la problemática de la realidad extendida en distintos campos de aplicación, ¿ya? Aquí, en esta presentación que voy a hacer, espero que sea interesante para ustedes, tiene una estructura en 3 partes, una pequeña introducción sobre cuál es nuestro punto de vista para abordar la realidad extendida. Luego vamos a hacer una suerte de relato que pasa por 3 etapas, reflexiones basadas en la percepción de la realidad virtual, los videojuegos, y terminar con los metaversos y unas conclusiones. Bueno, básicamente nosotros nos interesamos en la experiencia humana con la realidad extendida, que muchas veces se resume a la inmersión. A veces se habla de presencia como el nivel más elevado de inmersión. Básicamente constatamos que la realidad virtual suele ser una experiencia individual, a veces grupal, y entonces nos preguntamos, y esta preocupación se acentuó muchísimo durante la pandemia, es qué
tipo de experiencia puede surgir cuando no estamos solos, sino que somos varias personas compartiendo espacios tridimensionales, ¿no? Todos tuvimos la experiencia del Zoom, del Meet, de sentirnos por momentos solos, enormemente distraídos frente a una pantalla plana. En el último tiempo, en el caso mío como profesor, no sé si ustedes lo han vivido, en el chat me contarán, de que los alumnos apaguen las cámaras y uno siente que empieza a hacer clases radiales, ¿no? Entonces de ahí, durante la pandemia, se desarrolló muy fuertemente la pregunta de cómo podemos transitar hacia compartir físicamente, aunque sea de manera virtual, físicamente compartir con otros. Entonces yo diría que la preocupación de nuestro trabajo de investigación tiene que ver con, por un lado, entender cuál es la naturaleza de la inmersión, en qué es la diferencia de una experiencia física tangible y cómo se modula esta inmersión si hablamos de una experiencia individual, en un pequeño grupo o en un grupo masivo. Y nos interesamos en una denominación que le llamamos mundos virtuales, ¿no? No solo entornos situados, sino que mundos virtuales, como hace rato comentaban, Second Life es un mundo virtual, como los videojuegos suelen funcionar, los metaversos son mundos virtuales, entonces son entornos digitales tridimensionales, ¿no? Eso es el corazón de la preocupación, entender cómo nos comportamos en mundos virtuales. Y lo segundo es que constatamos que estos espacios parecieran tener reglas distintas, no solo porque físicamente somos distintos, nos movemos distintos, por momentos nos vemos distintos. Entonces nos interesamos en describir estos tres elementos que para nosotros son fundamentales: cómo percibimos el mundo, el cuerpo, a las otras personas, los objetos en ambientes inmersivos, luego sobre la base de esa percepción, cómo nos comportamos y, por supuesto, sumando las dos cosas, percepción y comportamiento, cómo vamos evolucionando, aprendiendo, ¿no? Entonces, yo diría que si pudiera resumir en una sola pregunta todo lo que quiero decirles hoy en esta presentación, es que nos hicimos esta pregunta nosotros, es que la tecnología la podemos adquirir 1 año o 2 años después, surgen máquinas mucho mejores, mucho más rápidas. Nosotros trabajamos con otro núcleo de investigación especializado en inteligencia artificial y en los efectos sociales, y sucede lo mismo. La tecnología va tan rápida que entonces no podemos centrar y proyectar el desarrollo de esta realidad extendida sobre la base de los equipos, sino que sobre la base de las prácticas, de cómo nos relacionamos en estos ambientes virtuales. Entonces, nos hicimos la pregunta, ya que las unidades académicas de la universidad tienen velocidades y necesidades diferentes, y aunque equipáramos a toda la universidad con las mismas cosas, se van a usar de manera muy diferente. ¿Cómo podemos evaluar el aporte transdisciplinar? Es decir, si pudiéramos juntar a todas las personas y que dan cuenta de sus experiencias, bueno, ¿qué es aquello que trasciende los límites de una disciplina y que favorece los aprendizajes, ¿no? Entonces aquí puse una bajada abajo. Ok, cada disciplina tiene necesidades diferentes, muy bien, pero ¿qué aporta la realidad extendida de manera transversal? ¿Y cómo podemos, sobre la base de esta pregunta, cómo podemos proyectarnos a 5 años, cuando las máquinas sean mucho mejores, cuando el acceso, las barreras de acceso hayan caído, cuando los metaversos se hayan multiplicado? ¿Cómo podemos concebir estas tecnologías como un aporte transversal a la universidad y no solo como una adquisición disciplina por disciplina? Me encantaría poder preguntarles si se entiende la idea. Si quieren, en cualquier momento escriban por chat, aquí vamos comunicando en la medida de lo posible. Eh, Bien, la hipótesis que quiero proponer en el día de hoy es que existen al menos 3 dimensiones transdisciplinares o 3 elementos que nos permitan concebir el aporte de la realidad extendida en educación superior. Es decir, tiene características que le son únicas, independientemente del área donde se aplique. Hagámonos la pregunta, quizás en un ambiente inmersivo tenemos formas de percibir especiales y específicas. Le llamaremos a eso percepción virtual. Luego, sobre la base de esta percepción virtual, ¿cómo nos comportamos?
cómo nos movemos, cómo agarramos cosas, cómo nos miramos. Por ejemplo, conversaba el otro día con una colega en Zoom, todos miramos a todos los demás constantemente y nos miramos a nosotros mismos. ¿Cómo es entonces en un ambiente inmersivo, cómo nos comportamos, ¿no? Y por último, si sabemos que percibimos de una manera diferente, si sabemos que esa percepción nos hace actuar de una manera diferente, ¿cómo podemos concebir el aprendizaje? Y la pista o la hipótesis que propongo es que el gran aporte de la realidad extendida es que favorece un aprendizaje intuitivo, constructivista. El estudiante construye su aprendizaje, se guía por la intuición y los profesores nos volvemos, como en los nuevos paradigmas educativos, guías, facilitadores, ¿no? Eh, entonces, durante la presentación de hoy voy a trabajar un poco en un solo viaje estas tres ideas con la hipótesis de que estos tres elementos son dimensiones transversales a la realidad extendida. Vamos a hacer un viaje rápido partiendo por la percepción virtual. Estamos allí, siguen ahí. Nicole, Paula, Diana, Carlos, bioquímico apasionado, Paula, Felipe, Federico de odontología, Chloe de International School, Camilo, bien, gracias, gracias. Bien, en esta primera parte para hablar de percepción virtual, vamos a hablar de tres cosas, ¿no? Rápidamente, así nosotros llegamos a estos temas. Lo primero es que la idea misma de crear imágenes artificiales, que a partir de imágenes planas construimos un ambiente tridimensional, bueno, el primer invento en 1841 del estereoscopio, una imagen para el ojo izquierdo, una para el derecho. Luego transitamos hacia esto que era la gran moda del siglo XIX, los pares estereoscópicos o dos imágenes ligeramente diferentes. Y tenemos acá este estereoscopio que separa, lo más interesante es esta cosa que hace una especie de nariz y que hace que el ojo derecho no pueda ver la imagen izquierda y viceversa. Esto es del siglo XIX. Luego, algunos de nosotros, quizás los más viejos, recordaremos esto en nuestra infancia, que tiene esa misma idea, son dos ojos que ven imágenes separadas, hasta llegar a estos prototipos del siglo XX, estas primeras máquinas, esta en los años 60, de la primera símbolo de realidad virtual, que tiene finalmente grandes parecidos, es un casco en el cual se ponen imágenes artificiales, ¿no? Luego, en los años 90, la industria, que para mí es la industria motor de todo esto, que es la industria del videojuego, incursionó con este juego, ¿cierto? Y que tenemos dos cosas, el aparato que nos ponemos en la cabeza, tenemos los mandos con el cual actuamos en las manos y tenemos, por supuesto, el contenido, ¿no? Y luego esta historia que es un poco cliché, un joven en el garage de sus padres hizo un crowdfunding y financió el primer prototipo de Oculus que luego fue comprado por Facebook, ¿no? Pero es básicamente la misma idea, ¿no? Hasta llegar a esta variedad de visores que podemos ver y que aquí esto nos conecta con lo que antes mencionaron en la ponencia de las barreras de acceso, ¿no? Efectivamente, con el tiempo irán cayendo, pero básicamente, como en muchas cosas sucede, la misma experiencia puede ser vista con distintos grados de calidad, aunque el principio sea siempre el mismo. Dos imágenes ligeramente diferentes que al juntarse generan una imagen mental en 3D. El principio, en más de 150 años, no ha cambiado. Son dos imágenes puestas en un casco que nos encierra en la contemplación de la imagen y en ese sentido, entre comillas, viene la inmersión. Entramos en este mundo. Ahora, en el tema de los contenidos, efectivamente el 360 es como lo primero que escuchamos hablar, ¿cierto? Podemos tener contenidos realistas, contenidos que obedecen a una lógica
por ejemplo, más infantil, tenemos espacios en los cuales no existe un arriba, un abajo, un izquierdo, un derecho, como el espacio, ¿cierto? Tenemos, por supuesto, contenidos que nos hagan ver la realidad, que nos lleven a otras realidades artísticas, que nos hagan ver cómo puede ver un ciego. Esto es un clásico de la realidad virtual, Notes of Blindness. Eh, entonces, en cuanto a contenidos, tenemos, por ejemplo, la integración de otros sentidos, como por ejemplo sentir no solo lo que vemos y escuchamos, sino que, por ejemplo, la piel en contacto de otros estímulos. Tenemos experiencias que, aunque son individuales y solitarias, son grupales, algo así como una especie de cine virtual. Y tenemos, por supuesto, las experiencias en que estamos juntos, moviéndonos, interactuando, tocándonos, en fin, ¿no? Entonces, algo muy importante para mí es que también podemos despertar emociones, también podemos tener aproximaciones emotivas, así como las tiene el cine, como una música, como un libro, también podemos incorporar la emoción como un gatillo que permita anclar el aprendizaje, ¿no? Pero esto nos lleva a la pregunta central de esta primera parte: ¿cómo percibimos? ¿Qué es la percepción virtual? Aquí tenemos un lindo dibujo, a mí me gusta, en que tenemos una serie de muros que rodea, ¿cierto? Y tenemos unos cuadraditos con ese verdecito. Hay ciertos elementos que nos llaman la atención más que el resto, ¿no? Eh, Supongamos que creamos un pequeño bosquecito en que vamos a reunirnos en ese bosquecito rodeado de negro. Tenemos, por ejemplo, elementos que se destacan, objetos que tienen una significación. Tenemos un sonido que rodea al usuario. Entonces, tenemos estímulos visuales y sonoros que son especiales, ¿no? Que son distintos en realidad, pero probablemente, y esta es una de las ideas más compartidas, es que nuestra percepción virtual cobra la mayor fuerza cuando nos enfrentamos a otros seres humanos. ¿Cómo percibimos nuestro cuerpo? ¿Cómo percibimos el reflejo de nuestro cuerpo? Y cómo percibimos a otros, ¿no? Y quizás lo más importante de la experiencia humana, cómo percibimos el rostro de otro ser humano. Algo que, por supuesto, cuando estamos en Zoom y los estudiantes apagan la cámara, tengo muchos colegas que sufren de ello, yo ya me acostumbré, hacemos clases como si fueras por radio, pero en estos ambientes inmersivos, creo yo, el rostro humano, el otro ser humano, aunque sea un avatar, sigue siendo el imán más poderoso, ¿no? Luego, queremos entender cómo funciona la percepción en un ambiente inmersivo. Bueno, ¿cuál es el sentido dominante? La visión, ¿no? ¿Cómo podemos, a través del estudio de la visión, tratar de descifrar las claves de cómo percibimos en un mundo inmersivo, en un ambiente inmersivo, ¿no? Y aquí llegamos a una de las herramientas que constituyen uno de nuestros pilares en términos metodológicos, que es el estudio del comportamiento ocular. ¿Qué vemos en un cierto espacio, ¿no? Eh, Aquí en la imagen de arriba tenemos la idea de que efectivamente hay un ojo que contempla una imagen, y abajo tenemos tres cuadraditos, ¿no? El campo visual de alguien que está con su visor puesto mirando hacia adelante cómodamente. Luego, si mueve un poco la cabeza hacia la izquierda, hacia la derecha, se agranda el campo visual, y ya si empieza a mover el cuello y los hombros, se agranda el campo visual, ¿no? Entonces, nosotros, a diferencia de toda la cultura audiovisual que viene de la fotografía, en que hay un encuadre, acá se acabó el encuadre, es decir, el encuadre existe, pero nosotros controlamos el punto de vista. No viene editado, nosotros decidimos qué ver. Sin embargo, existen ciertas, por así decirlo, constantes, no voy a decirle constante porque ciertas recurrencias, tendemos a mirar al centro adelante y en una suerte de horizontalidad. Sin embargo, la realidad extendida nos abre las posibilidades y podemos mirar hacia arriba y hacia abajo. Y sin embargo, nuestro cuerpo es de tal manera que movemos la cabeza, el cuello, miramos alrededor, escaneamos dónde estoy y volvemos a mirar enfrente o en una línea horizontal.
compliquemos la cosa un poco más, ¿les parece? En la realidad extendida no es solo la experiencia inicial, que es lo que acabo de escribir, muevo los ojos, la cabeza, el cuello, hasta los hombros, o como estoy en una silla con ruedas, me muevo en la silla, sino que además existen experiencias con 3 grados de libertad o 6 grados de libertad en que yo puedo caminar, me puedo mover, ¿no? Y ahí vienen todas las llamadas location-based, experiencias creadas para un espacio definido, para un perímetro, ¿no? Entonces, nos hicimos la pregunta, llevamos años haciéndonos la pregunta, hay que decirlo, ¿cómo podemos estudiar la visión en un ambiente inmersivo? Sabemos que existe también una larga tradición en el ámbito de la oftalmología, en el estudio de la visión, y llegamos a esta herramienta que también ha evolucionado igual de rápido que los visores, que es la tecnología del seguimiento ocular o eye tracking, ¿no? Que básicamente, más recientemente, son unos sensores infrarrojos que se colocan adentro del visor y que qué tipo de información nos da, nos dice hay ciertos objetos o ciertas zonas del escenario 360 que son más miradas que otras. ¿Por qué esto nos parece extraordinariamente importante? Porque la caja del visor es una caja cerrada. Nosotros no sabemos qué mira la persona. Y cuando después le preguntamos al usuario, al profesor, al estudiante, ¿qué te pareció? ¿Qué viste? ¿Qué te llamó la atención? La persona elabora intelectualmente ex post. Te dice, no, esto está súper, oh, esto muy interesante. Pero muchas veces nosotros vemos cosas de manera involuntaria. La visión no es únicamente voluntaria, también es involuntaria. Entonces, pero bueno, aceptémoslo, supongamos que podemos estudiar lo que las personas ven. Si estamos hablando de herramientas para la docencia, en áreas clínicas de la salud, en áreas donde la manipulación de objetos es fundamental, bueno, es importante saber cuáles son los lugares críticos y qué cosa no se ve nunca. Una de las grandes novedades que trajo el tracking es que a veces el 70% de una escena no se ve nunca. Entonces ahí uno se pregunta, ¿ha gastado tanto tiempo y energía en generar una escena gigante cuando en realidad apenas el 30% de la escena es mirado? Bien, pero volvemos a lo mismo. Probablemente el ser humano, aunque sea virtual, es aquello que más llama nuestra atención. Esto es algo que ha sido recurrente en muchas investigaciones. El rostro humano es el gran imán, ¿no? Luego, si así, ¿me siguen? ¿Me siguen? ¿Estamos aquí todavía? Guillermo, Cristóbal, perdón, José Antonio, siguen ahí, señales de vida, aquí Víctor, gracias Paula, Diana, Ana, Rocío, gracias. Bien, supongamos que existe una forma de ver y de percibir. Gracias Cristóbal, gracias Héctor, José Antonio. Supongamos que existe, hola de nuevo Rocío, supongamos que existe una Perdón, forma, te aviso, Víctor, nos quedan 5 minutos de ponencia, en total nos quedan 15 minutos, pero tú decides perfecto, en qué momento paras para las preguntas. buenísima, me voy a apurar, por suerte ya estamos pasados, ya llegamos más allá de la mitad. Bien, supongamos que existe una forma de comportarnos cuando estamos inmersos en este mundo que tiene reglas propias. Bien, para mí lo que ha sido el gran aprendizaje en los últimos, yo diría, 4 años, ha sido estudiar la narrativa de los videojuegos, el funcionamiento, las posibilidades que los videojuegos modernos ofrecen, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, pero básicamente, si queremos preguntarnos cómo la generación que ahora está entrando a la universidad o que entró hace algunos años, estamos hablando de chiquillos de 18 a 24 años, que crecieron con este nivel de videojuegos, queremos trabajar con ellos, bueno, entonces tenemos que tomar conciencia de cuáles son las experiencias de inmersión que ellos han vivido hace años y que ya llegan con varios años de videojuegos sobre el cuerpo al momento de entrar a la universidad. Bueno, acá hay varios ejemplos. Básicamente, uno puede personalizar de una manera enorme cómo me veo yo como avatar. Luego podemos generar
mundos donde las reglas físicas del mundo concreto no existen. Flotamos, volamos, nos desplazamos, interactuamos con seres gigantes, con seres pequeños. Tenemos a veces videojuegos en que no se explica nada, en que simplemente se prende la cosa, estamos en un mundo completamente mudo y que nada nos explica y tenemos que descifrar solos. Imagínense una universidad donde llegan los estudiantes, se paran en un ambiente inmersivo y no les dicen nada. Ellos tienen que descifrar de qué se trata y cómo sobrevivo. Ya no existiríamos los profesores quizás. Tenemos, por supuesto, ambientes que usan gráficas y estilos muy populares como la animación japonesa. Perdón, uy. Y luego entendemos que tenemos una generación, una cultura de gente con un bagaje de experiencias de inmersión muy, muy superior al que tenemos la gente de mi generación. Y luego entonces llegamos al tema que probablemente es la consecuencia de multiplicar la percepción virtual con el comportamiento, que es el aprendizaje intuitivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un videojuego en que este es una especie de director de escuela que le pregunta a este personaje, ella vio una situación éticamente compleja y en este caso el videojuego consiste en tomar decisiones muchas veces de carácter ético, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otra investigación que estamos haciendo actualmente es que comparamos dos videojuegos de terror, ya estamos llegando, uno en PC, otro en realidad virtual, y nuevamente son experiencias en que no se explica nada. El otro videojuego de terror son espacios que hay que descifrarlos, ¿no? Entonces, lo importante de esta idea del aprendizaje intuitivo es que uno como usuario debe descubrir. Y aquí finalmente llegamos a la experiencia del año pasado y este año que creamos con unos estudiantes unos metaversos, unos ambientes virtuales con Mozilla Hubs y que básicamente frente a la cárcel binaria de cámara prendida o cárcel apagada del Zoom, se generan estos espacios en que la gente se mueve, cambia de cuerpo, cambia de apariencia, habla. Y bueno, estos son los metaversos y estamos en este momento trabajando en... Para terminar, con esto concluyo, para dar lugar a las preguntas, ojalá nosotros, la reflexión que hemos dado, más allá de desarrollar experiencia, más allá de pensar la docencia, pensamos cómo evaluar las experiencias inmersivas una vez que están hechas, para que podamos, una vez que nuestros visores se vuelvan obsoletos en 2 años más, cómo podemos evaluar las experiencias. Los visores van a llegar nuevos, pero las experiencias, ¿las estamos pensando bien? Estas son nuestras 3 ejes que proponemos. Lo repito, percepción virtual, comportamiento, aprendizaje intuitivo. Y muchas gracias, por favor, si alguien tiene preguntas, aprovechemos los minutos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor. Mientras se suman preguntas, yo aprovecho a preguntarte, hoy, la verdad es que me surgieron muchas preguntas, pero te voy a hacer una nomás. ¿Cómo ves tú esto aplicado, la viabilidad de aplicar esto en las universidades, sobre todo lo de los metaversos, considerando lo que escuchábamos en la primera ponencia del TEC de Monterrey, de la dificultad en el fondo de contar con diversos artefactos tecnológicos? Entendemos que hay universidades que tienen más recursos que otras, ¿cierto? Pero a nivel general, ¿lo ves tú viable? Yo pienso que el tema yo creo que de todas maneras es viable, pero siempre existen barreras de acceso. Yo creo que una de las grandes lecciones de la pandemia es darnos cuenta que muchos estudiantes no tenían acceso cotidiano a Internet, ¿no? Entonces, si algo tan básico que dábamos por hecho como es el acceso a Internet no es un acceso garantizado para todos los estudiantes, eso significa que pueden haber barreras de acceso evidentes en el caso de la realidad virtual con los cascos, pero por ejemplo los videojuegos, que es la cultura más generalizada que existe, aunque hay gente que no tiene para consola, pero juega en PC o lo descarga, ¿no? Y el tema de los metaversos, yo creo que existen 2 miradas. La mirada de cómo Facebook va a hacer su nueva oleaje, su nueva forma de instalarse a nivel global con sus varios millones de usuarios simultáneos, pero que nuevamente estamos con el problema de la privacidad de los datos.
versus Europa. Me acabo de enterar hace una semana que Francia invirtió 200 millones de euros para que Francia genere su propio metaverso. Entonces, justamente para que todos no estemos metidos en los mismos lugares, consumiendo las mismas cosas. Yo creo que todo es viable, pero me parece que es interesante que desarrollemos contenidos en Chile. Por eso me alegra mucho que aquí estén universidades, la UDD, que esté Monterrey, que esté la Católica. Me parece muy interesante que Chile se esté subiendo al carro de estas tecnologías, pero desde la creación de contenidos propios. Eso es lo que me parece lo más relevante. Héctor, eh, de la UAI, ¿lees tú las preguntas, Rocío? Sí, Héctor nos dice, Héctor Serna, gracias Héctor, ¿cuáles serían las claves para diseñar un comportamiento inmersivo? Bueno, aquí donde se puede profundizar sobre el aprendizaje intuitivo, cuáles serían las claves para diseñar un comportamiento inmersivo. Mm, a ver, sobre lo del aprendizaje intuitivo, para mí descubrir los videojuegos y la gran variedad de familias de videojuegos que existen, fue darme cuenta que existen muy gran cantidad de videojuegos donde es un aprendizaje intuitivo. Entonces es crear un mundo con ciertas reglas y que los usuarios puedan explorar y descubrir. Yo creo que esa es la primera regla para lo intuitivo, es que uno pueda moverse, descubrir solo, ¿no? O en grupo, ¿no? Y luego sobre el comportamiento inmersivo, yo creo que más que diseñar un comportamiento es cómo nosotros nos comportamos en un ambiente inmersivo. Aunque sea el mismo ambiente, Rocío probablemente va a tener una curiosidad distinta que la mía porque tenemos personalidades diferentes. Quizás tú, Héctor, tengas una personalidad de otra forma y aunque estemos en el mismo ambiente inmersivo, vamos a comportarnos de una manera diferente, algunos más osados, otros más cautelosos. Rodrigo Vizcarra de Guay, ¿cómo convivio se integran los elementos intuitivos que mencionabas en los metaversos sin caer en replicar lo que ocurre con el mundo, en el mundo real con el virtual? Bien, yo creo que para mí la gran lección fue la pandemia, ¿no? En las salas de clases, como las conocíamos antes de las pandemias, está siempre la cuestión de la atención, ¿no? ¿Cuándo te prestan atención? ¿Cuándo no? Si uno permite o no los celulares, en fin, cómo, y que eso viene de la tradición disciplinante de la educación, ¿no? Cómo yo disciplino al estudiante para que me preste atención a lo que yo le digo, ¿no? Luego pasamos a este Zoom en que uno mismo ni siquiera está concentrado porque está mirando las 25 caras, incluyendo la propia, ¿no? Y incluso cuando uno pone su PowerPoint, igual uno está mirando el chat, si es que alguien habla. Entonces, la atención del equipo educativo, digamos, profesores y estudiantes, respecto del contenido, cambió sus reglas completamente en Zoom, ¿no? ¿Para qué decir cuando se apagan las cámaras? Pero luego imaginemos un tercer estadio, el estadio post pandemia, en que imaginamos, por ejemplo, los metaversos, en que es un espacio que tiene ciertas características de la sala de clase antigua, es decir, la gente comparte un mismo espacio físico, pero la gente se mueve libremente en el espacio. Imagínense una sala de clase tradicional en que tenga 20 estudiantes que se mueven en todas direcciones y que uno tiene que de nuevo disciplinarlos, solo que además no ves rostros. Ves caritas de dragones, cocodrilos, marcianitos. Entonces, creo que para mí la idea de los metaversos supone aceptar que son reglas nuevas y hay que reconstruir la experiencia de aprendizaje en estas reglas nuevas. De la misma manera que el Zoom nos obligó a todos a crear con reglas nuevas la sala de clase, ¿no? Desapareció el aula como espacio físico, tridimensional, compartido físicamente, desapareció y pasamos a esta cosa, aula virtual, que en realidad es una pantalla plana. Entonces, los metaversos es como una entre dos, porque es un espacio tridimensional pero que tiene reglas de libertad
mucho mayores. Ahora uno va a tener que volver a disciplinar, oye, pero por favor juntémonos en la sala A, porque los chicos que están en la sala C vengan para la A, por favor. No podemos empezar, en fin. Entonces, cómo se convive depende de las reglas del mundo que tú generes, ¿no? Y que acuerdes con los estudiantes. Y cómo se integran los elementos intuitivos, eso conecto con la respuesta para Héctor, depende qué libertad le des tú al estudiante de explorar, ¿no? Yo creo que hay algo, y con esto termino, porque probablemente ya se acabó, es que la sala de clases tradicional que se ha mantenido casi inalterada por 150 años, por 100 años, ¿cierto? El profesor delante, el estudiante enfrente, 30 personas se callan, uno habla, excepto que quiera hacerlos participar. Bueno, yo creo que la pandemia trajo una gran oportunidad y los metaversos y los ambientes inmersivos confabulan también aportando otro tipo de oportunidad, ¿no? ¿Cuál es la idea? Verar un poco este esquema autoritario tradicional y generar condiciones en las cuales nosotros como profesores perdemos autoridad, tenemos que aceptar la pérdida del protagonismo y ser un poco como en backstage, generar condiciones para que el aprendizaje fluya de manera más autónoma, pero por supuesto que es un cambio cultural muy, muy grande, ¿no? Aprender a perder el control, dice Rodrigo, estoy de acuerdo, es exactamente eso. Yo creo que, curiosamente te diría que la mayor barrera para la realidad extendida no es la barrera tecnológica de acceso a los visores, es la cultura educativa de los profesores y de los estudiantes, que es una cultura unidireccional, mayoritariamente autoritaria. Entonces, como dice Rodrigo, aprender a perder el control, eh, o, o como dice Héctor, diseñar un comportamiento inmersivo. Yo creo que diseñar un comportamiento inmersivo es diseñar un comportamiento de libre movimiento, de libre exploración, de libre descubrimiento, ¿no? Pero por supuesto, libertad y educación siempre han estado en una curiosa tensión, ¿no? Muchas gracias, Víctor. Hoy esto da para mucha conversación más. Muchas gracias por tu entusiasmo también. Mira, lo mismo dice Cristóbal, gracias por tu entusiasmo, explicación y sí, por mostrarnos cosas tan interesantes que están haciendo ustedes. Bueno, mucho éxito. Esperamos pronto poder ver publicaciones de tu equipo y desarrollo también lo que están haciendo. Los invito entonces a pasar a la siguiente sala, por favor, igual que